Bueno, muy buenas tardes para todos. Una nueva, un nuevo encuentro con ustedes desde la academia. Vamos a dar inicio a nuestro simposio desde el corazón de la medicina interna, donde nos reunimos con el grupo de trabajo desde clínicas médicas, medicina interna, todas las subespecialidades y trabajamos en equipo para tenerles, digamos, este conocimiento actualizado. En este año, debido a las situaciones, vamos a hablar y hacer un conversatorio de la infección por COVID-19 y hablar un poco de la experiencia que tuvimos como equipo, como institución, para el tratamiento de nuestros pacientes. Mi nombre es Carlos Ortiz, soy el jefe de cardiología clínica de la Fundación Cardioinfantil y estoy moderando esta reunión, este primer set que vamos a hacer de martes de 5 de la tarde a 7 de la noche, este martes dentro de 8 días y dentro de 15 días en 3 sesiones diferentes. Comparto hoy la moderación con el doctor Jairo Pérez, que es infectólogo de la Fundación Cardioinfantil. Antes de empezar, quiero recordarle a todos que al conectarse a esta conferencia, autorizan el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos personales, la cual pueden consultar en la página www.cardioinfantil.org. Y de igual forma informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos desde allí escribirnos sus inquietudes, las cuales resolveremos al final de cada sesión. Entonces, sin más preámbulo, damos una bienvenida al doctor Álvaro Arango. El doctor Álvaro Arango es médico especialista en infectología, exalumno del Instituto Pasteur de París y actualmente es líder médico de infectología de la Fundación Cardioinfantil. Como les digo, con él y con todo el trabajo en equipo, hicimos un gran trabajo de actualización, de recolección de datos importante para el tratamiento de los pacientes y de esta pandemia y nos acompaña con la conferencia ¿Cómo es que el SARS-CoV-2, COVID-19 y su patología? Bienvenido, doctor Arango, y el público es suyo. Muchas gracias, doctor Ortiz. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Y nuestro webinar es el título Infección por SARS-CoV-2, COVID-19. Yo me voy a centrar en cómo es el virus SARS-CoV-2 con ciertas características virales y a describir ciertas particularidades fisiopatológicas del COVID-19 que influyen mucho en la clínica e incluso en el tratamiento. Entonces, todo empezó el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Se informó sobre un grupo de 27 pacientes con casos de neumonía de etiología desconocida, con una exposición común al mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos. El inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre del 2019. Para el 7 de enero del 2020 se identificó un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae como agente causante del brote, que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2, que ya explicaremos por qué razón. El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial. Desde el inicio de la epidemia se ha alcanzado más de 35.3 millones de casos notificados en todo el mundo, con 1.040.000 muertes. En Colombia, nuestra situación, el primer caso fue documentado el 6 de marzo. En la actualidad sumamos 855.000 casos con 26.712 muertes. En Bogotá hemos tenido 275.000 casos y 6.898 muertes. ¿Cómo es el virus SARS-CoV-2 en sus características generales? Pues los coronavirus son miembros de la familia Coronaviridae, orden nidovirales. Esta subfamilia comprende 4 géneros principales: los alfa, beta, gamma y los delta coronavirus, de acuerdo a su estructura genética. Solo nos vamos a centrar en los alfa coronavirus y beta coronavirus, que son los que nos importa, ya que estos infectan solo a mamíferos y normalmente son responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales. Hasta la aparición del SARS-CoV-2 se habían descrito 6 coronavirus en seres humanos.
siendo responsables de un número importante de infecciones leves del tracto respiratorio superior en personas adultas inmunocompetentes, pero que pueden causar cuadros más graves en niños y ancianos con estacionalidad típicamente invernal. El SARS-CoV del 2002 y el MERS-CoV del 2012 son patógenos emergentes a partir de un reservorio animal y son responsables de infecciones respiratorias graves de corte epidémico con gran repercusión internacional debido a su mortalidad y a su morbilidad. Estructuralmente, los coronavirus son virus esféricos de 100 a 160 nanómetros de diámetro con envoltura bilipídica que le toma de su célula infectada, que contiene un ARN monocatenario de polaridad positiva, es decir, él mismo traduce su código en proteínas directamente, no necesita ser un RNA mensajero, es directamente RNA mensajero. Tiene entre 26 y 32 kilobases de longitud. Su genoma codifica 4 proteínas estructurales, la proteína S spike, la proteína E de envoltura, la proteína M de membrana y la nucleocápside o proteína MN. Esta está en el interior del virón asociada al RNA y las otras 4 proteínas están asociadas a la envoltura. La proteína S se ensambla en homotrímeros y forma estructuras que sobresalen de la envoltura del virus que le dan su nombre de coronavirus. La proteína S tiene el dominio de unión al receptor celular y por lo tanto es la proteína determinante del tropismo del virus y además es la proteína que tiene la actividad de fusión con la membrana viral de envoltura, con la celular del hospedero y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior de la célula infectada. En cuanto a su filogenética, aún no está claro su origen del todo, pero estudios apuntan a que muy probablemente el virus provenga de murciélagos y de allí haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones genéticas sufridas en un hospedero intermediario, probablemente algún animal vivo del mercado de Wuhan, como les había dicho. Se planteó que este animal pudiera ser el pangolín, que es el armadillo asiático, sin que se haya llegado a una conclusión definitiva. El virus causante de los primeros 9 casos de neumonía descritos en Wuhan se aisló de estos pacientes y se secuenció sus genomas. Estos mostraban que eran prácticamente idénticos entre sí, con un porcentaje de homología del 99%, por lo cual se determinó que era el virus que estaba causando una primera epidemia. Y apoyó la idea que era un virus nuevo, de reciente introducción en humanos. Estas secuencias mostraron, sin embargo, una homología menor al virus del SARS del 2002, como les decía, que tiene una homología del 79%, y del virus MERS, 50%. Esta diferencia en sus genomas fue suficiente para clasificar a este patógeno individualmente como SARS-CoV-2, como un nuevo miembro del género beta coronavirus. En cambio, con su mutagénesis, pese a que existe una gran homología entre los genomas completos del SARS-CoV-2, se han detectado varias mutaciones respecto a la original secuencia de genes cuando inició la pandemia. La identificación con mayor frecuencia de determinadas mutaciones surgidas de manera independiente podría considerarse un indicio de que el virus se encuentra en fase de adaptación a un nuevo huésped. Esperemos que no sea el ser humano, que no haya llegado para quedarse. En este sentido, la mutación más estudiada por los investigadores es la mutación D614G. Eso es un código, las letras son el Código Internacional de Aminoácidos y 614 es el codón del sitio de la proteína S de Spike, que es la que se une al receptor de la célula. O sea, en la D es de aspartato en el codón 614, que es cambiado por una glicina. Se ha visto relacionado con una mayor capacidad de transmisión, o sea, es más pegajoso, como ha demostrado ser este virus. Consecuentemente, con esta ventaja adaptativa, la variante se ha impuesto a las cepas que no presentan esta mutación a nivel global. La posible relación entre esta y otras mutaciones asociadas a la severidad no está del todo establecida, pero sin embargo hay muchos estudios que han relacionado la mutación D614C con una mayor letalidad. Y aquí en las gráficas a través del mundo vemos cómo esta mutación viene en predominancia.
Perdón. En cuanto a su fisiopatología y la interacción con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el SARS-CoV penetra en la célula empleando como receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2, la ECA2. Es una exopeptidasa de membrana presente principalmente en el riñón, los pulmones y el corazón. La función de esta es la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y de la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Estos productos finales tienen efectos vasodilatadores, antifibrosis, antiinflamatorios y favorecen la natriuresis. Efectos que reducen la tensión arterial contrarregulando la acción de la angiotensina 2. La ECA2 se ha relacionado con la protección frente a la hipertensión, la arteriosclerosis y otros procesos vasculares y pulmonares. En modelos animales se ha visto que la ausencia de ECA2 da lugar a un mayor daño pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria y la sobreexpresión de ECA2 protege frente al mismo. Por el contrario, la enzima convertidora de angiotensina 1, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, favorece la generación de péptidos secundarios con efectos vasoconstrictor, proinflamatorio y retención de sodio, que se relaciona con la fisiopatología de la hipertensión arterial. Los casos graves de COVID-19 presentan niveles de angiotensina 2 muy elevados y el nivel de angiotensina 2 se ha relacionado con la carga viral de SARS-CoV-2 en el daño pulmonar. Con el sistema inmunitario, la infección, su interacción, el SARS-CoV-2 activa el sistema inmune innato, generando una respuesta excesiva que podría estar relacionada con mayor lesión pulmonar y peor evolución clínica. Las observaciones clínicas apuntan a que cuando la respuesta inmune no es capaz de controlar eficazmente el virus, como en personas mayores con un sistema inmune debilitado, el virus se propagaría de forma más eficaz, produciendo daños tisulares pulmonar, lo que activaría a los macrófagos y granulocitos, conduciendo a liberación masiva de citoquinas proinflamatorias. Estudios en China han descrito un circuito de activación de esta vía inmunitaria a partir de la activación de linfocitos T helper CD4 y CD8 positivo, con mayor expresión de marcadores inflamatorios comparados con controles sanos. En pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 ingresados en UCI en estado muy severo, comparados con los no ingresados a UCI con estadios leves o asintomáticos de la enfermedad o controles sanos, mantuvieron con relación con una mayor proporción de células T CD4 positivas productoras de interleuquina 6 y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos con mayor gravedad en los casos con altos niveles de citoquinas proinflamatorias en pacientes con COVID-19 grave. Este síndrome de esta gran liberación de citoquinas, sin embargo, resulta insuficiente para controlar la infección y conduce a una depresión linfocitaria, que es lo que vemos en nuestros pacientes, asociada a un mayor daño tisular, que es evidente clínicamente en pacientes graves que presentan linfopenia e hiperferritenemia. Esta hiperactivación se ha denominado síndrome de liberación de citoquinas, que estaría asociado al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que se ha descrito como la principal causa de mortalidad por COVID-19. El síndrome de liberación de citoquinas se produce cuando se activan grandes cantidades de leucocitos y liberan grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias. Este síndrome se describió inicialmente como un efecto adverso de las terapias de anticuerpos monoclonales, ya lo conocíamos, y también es frecuente en las terapias de células CAR, que son células T con receptor de antígeno quimérico que se usan en el tratamiento del cáncer. Las principales citoquinas implicadas en la patogénesis del síndrome de liberación de citoquinas incluyen la interleuquina 6, la 10, el interferrón, la proteína quimiotáctica de monocitos 1 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. El síndrome de liberación de citoquinas se ha observado en otras infecciones virales como el SARS, MERS o ébola, aunque a través de alteración de otras vías. En cuanto al sistema de coagulación y de la microvasculatura, la activación excesiva de estas citoquinas que les he mencionado causan una tormenta de citoquinas ocasionando daño del sistema microvascular y activa el sistema de coagulación e inhibición de la fibrinolisis. La coagulación intravascular diseminada conduce a trastornos generalizados de la microcirculación, contribuyendo a la falla multiorgánica. Se ha observado que los niveles de antitrombina son menores en casos
de COVID-19 y los niveles de dímero D y fibrinógeno son mayores que en población general. Además, la progresión de la gravedad de la enfermedad va ligada a un aumento gradual del dímero D. Estos hallazgos apoyan la teoría del desarrollo de una coagulopatía de consumo en infecciones por SARS-CoV-2, empeorando el pronóstico. La interleuquina 6 desempeña un papel importante en la red de mediadores inflamatorios y puede causar trastornos de coagulación a través de diversas vías, como la estimulación hepática para la síntesis de trombopoyetina y fibrinógeno, aumento de la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular, la expresión de los factores tisulares de los monocitos y la activación del sistema de coagulación extrínseco. La trombina generada, a su vez, puede inducir al endotelio vascular a producir más interleuquina 6 y otras citoquinas. La tormenta de citoquinas y los trastornos de la coagulación de este modo se retroalimentan en detrimento del paciente. El principio del tratamiento con tocilizumab sería inhibir la interleuquina 6 para revertir el efecto de la tormenta de citoquinas y los trastornos de la coagulación asociada, así como disminuir la cadena inflamatoria con los antiinflamatorios que hemos utilizado en muchos casos experimentalmente. Se ha observado también la alteración de las plaquetas por daño directo mediante invasión de las células madre hematopoyéticas de las células óseas y el daño directo mediante la activación del complemento. Además, la inflamación producida en el pulmón más la hipoxia de los casos con neumonía causan la agregación plaquetaria y la trombosis, con un aumento de consumo de plaquetas. Todos estos factores contribuyen a desencadenar el estado de hipercoagulabilidad que se observa en los casos de COVID-19. Doctor Arango, 4 minutos. Sí, no, ya esta es mi última diapositiva y es básicamente para mencionar que la medicina enfrenta grandes retos frente a lo desconocido. El COVID-19 es la demostración de todo esto. Sin embargo, la demanda por adquirir conocimiento y emplearlo en intervenciones terapéuticas nos ha llevado a aplicar fármacos que no tienen sustento en evidencia científica, basándonos en hipótesis que pretenden explicar la fisiopatología. Si aprendemos del pasado y de esta enfermedad, la intuición y el sentido común no son suficientes para explicar procesos biológicos tan complejos. Si bien la urgencia de obtener resultados aplicando y extrapolando el conocimiento acumulado no nos puede hacer olvidar la objetividad y el rigor de estudios bien realizados para poder realmente incidir en el desenlace clínico de nuestros pacientes. Es una lección que nos deja el COVID-19, hablando que hemos utilizado antivirales para el SIDA, antiinflamatorios desde la colchicina, desde la hidrocortisona, etcétera. Y hemos sido un poco histéricos, que es lo que yo he llamado en cierto caso la coronisteria. Pero realmente pues hemos hecho intentos, algunos los hemos hecho bien, otros los hemos hecho mal, pero tenemos que ser un poco más rigurosos. Desafortunadamente no tuvimos mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arango. Damos paso a la doctora Carmen Cecilia Gómez, médica y cirujana egresada de la Universidad del Bosque, con especialización en medicina interna de la misma universidad. Actualmente es la directora de clínicas médicas de la Fundación Cardioinfantil y nos hablará sobre cuáles son las poblaciones de alto riesgo y por qué. Adelante, doctora Gómez. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes en esta tarde. Y vamos a revisar en estos 15 minutos cuáles son las poblaciones de riesgo y por qué. Primero que todo, no tenemos su presentación. Ahora sí. Gracias. Primero que todo, mi declaración de conflicto de interés. Declaro que no tengo ningún conflicto para esta presentación. Esta es la agenda de este día y pues ¿por qué es importante esta consideración de las poblaciones de riesgo? Nos preguntamos diariamente por qué hay pacientes que se nos complican y por qué otros no. Este es el panorama en Colombia, como ya el doctor Arango nos lo explicó al día de ayer. ¿Y qué factores pueden influir en que un paciente tenga una enfermedad severa? Realmente existen varios factores que se conjugan y tenemos en cuenta 3 factores muy importantes que son la edad, las comorbilidades y últimamente se ha identificado que también el sexo puede influir
influir en el desenlace clínico, sobre todo en las complicaciones cardiovasculares. De ahí que la edad sea siempre uno de los factores más importantes y como todos sabemos es la población donde vemos mayor cantidad de mortalidad. ¿De qué depende que un paciente desarrolle una enfermedad severa? Es importante tener en cuenta la respuesta inmune, que es la que juega el papel principal en esta complicación. Básicamente nosotros tenemos una respuesta generalmente moderada a estas infecciones virales. Sin embargo, cuando tenemos estas complicaciones, se presenta una hiperinflamación que a la larga lo que va a producir es que nuestro sistema inmune no pueda controlar la infección. Esto pues se asocia al espectro tanto de síntomas como de presentación clínica, siendo la más severa el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria del adulto y la falla multiorgánica. Dentro de los factores de riesgo también las comorbilidades comparten muchos de estas, alteraciones en la respuesta inmune. También como últimas teorías se ha visto que hay una expresión elevada de plasminógeno, lo cual favorece que el virus fácilmente entre a la célula y que además nos desarrolle toda la cascada de coagulación que lleva a las complicaciones cardiovasculares. Ahora empecemos con la edad, o sea, definitivamente la edad, en todos los metaanálisis se muestra que hay una elevación exponencial del riesgo de mortalidad a medida que nosotros envejecemos y definitivamente siendo el mayor riesgo en las poblaciones mayores de 80 años. En Colombia, 7 de cada 10 muertes por COVID-19 ocurre en pacientes mayores de 60 años, y llega a ser del 15% en los pacientes mayores de 80 años. En cuanto a la distribución por edad, hasta el día de ayer, nuestra población generalmente el riesgo de presentar la enfermedad se presenta entre los 30 y los 60, sin embargo, todavía tenemos riesgo hasta el 90 o más de 90, y por esto son las poblaciones que debemos proteger. También, pues obviamente la edad nos va a aumentar el riesgo de hospitalización, que digamos, ustedes ven en los 85 años, pues se triplica con respecto a un paciente más joven, y lo mismo el riesgo de muerte, que generalmente pues crece exponencialmente. ¿Y por qué este cambio en el adulto mayor? Durante el envejecimiento nosotros tenemos menos células inmunes y tenemos el concepto de la inmunosenescencia, que es la tendencia natural del deterioro del sistema inmunológico. Generalmente el proceso inflamatorio también que se presenta, que es el inflammation, que es asociado a la edad, también tiene un factor juega un papel muy importante en el desarrollo de esta respuesta inmune. Como pueden ver, hay alteraciones a nivel de toda la inmunidad, tanto innata como adaptativa. El sexo generalmente es un factor importante. En Colombia básicamente se ha presentado 50 y 50% la enfermedad tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, hemos visto que la mortalidad es mucho más alta en los hombres, 7.3% versus 4.4% de las mujeres. Generalmente en los hombres existe más enfermedad cardiovascular, lo cual predispone a que los pacientes tengan peores desenlaces. Generalmente tiene que ver también con hábitos, cigarrillo, alcohol, el uso de ciertas exposición ocupacional, y también se ha visto diferencias biológicas, al parecer en los estrógenos como un efecto protector a las mujeres. El hombre definitivamente tiene más riesgo de complicaciones cardiovasculares y es de ahí la importancia también de identificar tempranamente este riesgo. Finalmente, las comorbilidades es lo que sumados a todos los demás factores, es lo que más pesa en las complicaciones,
El tener una comorbilidad o más comorbilidades nos incrementa el riesgo 5.94 veces de mortalidad por COVID-19. El 84.1 de los pacientes con desenlaces fatales te presentaban por lo menos una comorbilidad al momento del diagnóstico. Generalmente también las comorbilidades se asocian con el riesgo de hospitalización y enfermedad severa, que puede aumentarse hasta 5 veces en los pacientes que presentan más de 3 comorbilidades. Este metaanálisis nos muestra una evaluación de 22.753 pacientes en en todos los países donde se han presentado las enfermedades, y generalmente prima los pacientes con comorbilidades, y de estos la más importante que se ha visto es hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, seguido de obesidad, enfermedad renal crónica, EPOC, cáncer. Generalmente los pacientes con comorbilidades se presentan y pues obviamente sabemos que los desenlaces son diferentes. En Colombia, las comorbilidades de los fallecidos generalmente pues, se encuentran muy similares al resto del mundo, encontrando como principal hipertensión, en segundo lugar diabetes, en tercer lugar obesidad. Acá pues encontramos tabaquismo generalmente, y también tenemos enfermedad renal y enfermedades pulmonares. En cuanto a la hipertensión y la enfermedad cardiovascular, como sabemos también es un factor determinante. Realmente existe una relación bidireccional tanto con las enfermedades preexistentes como con todo lo que induce el COVID-19, que ustedes saben que se activa también una cascada inflamatoria y fenómenos protrombóticos que nos van a llevar a complicaciones cardiovasculares per se. Generalmente todo depende mucho de la expresión de los ECA2, y generalmente esto es lo que nos predispone a que las comorbilidades aumenten el riesgo. No me voy a detener en esto porque mañana pues en el próximo webinar vamos a hablar de esto más a profundidad. En cuanto a la hipótesis de la lesión cardíaca, tenemos también todo este espectro, y generalmente pues existe el daño microvascular, el estrés oxidativo y toda la alteración de la cascada inflamatoria. La diabetes mellitus juega también un papel muy importante. Generalmente la diabetes mellitus se asocia con riesgo en severidad y mortalidad, incluso en los pacientes que solamente tengan esta comorbilidad. Generalmente el 34% de los pacientes con COVID-19 se han presentado en el mundo con diabetes tipo 2, tienen 3 veces más riesgo de enfermedad severa, y la mortalidad se triplica con respecto a los pacientes que no tengan diabetes tipo 2. En Colombia, el 23% de los pacientes fallecidos por COVID-19 eran diabéticos. ¿Qué es importante? Digamos, existe también una correlación bidireccional, y es la glucemia previa al ingreso, al presentar la enfermedad, y también la hiperglicemia que se desarrolla durante la enfermedad. La glicemia en ayunas definitivamente ha mostrado que es un factor predictor de mortalidad. Generalmente nos aumenta un 33% la mortalidad al día 28, y al día 28 también nos aumenta la cantidad de complicaciones. Y generalmente, pues, entre mejor esté controlado el paciente, pues menos riesgo va a tener de complicaciones y mortalidad. Influyen muchas alteraciones en cuanto a la alteración de la respuesta inmune. Generalmente hay disfunción alveolar, disfunción endotelial, coagulopatía, y todos estos factores nos van a llevar a las complicaciones en la diabetes tipo 2. Por eso es que es una de las patologías que más nos genera complicaciones y mortalidad. Finalmente, la obesidad, que es algo muy relevante también en la enfermedad. Ustedes saben que la obesidad per se también produce un estado proinflamatorio y procoagulante. Generalmente los pacientes obesos tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones, y generalmente se ha mostrado que también hay una gran población de pacientes obesos que son susceptibles a adquirir la enfermedad. Generalmente se hospitalizan más, y los pacientes que tienen índice de masa corporal mayor de 40
tienen mayor riesgo de muerte y de hospitalizaciones prolongadas. La obesidad también tiene muchos factores en los cuales podemos, digamos, evidenciar el riesgo. Generalmente tenemos un conjunto de fenómenos fisiopatológicos entre la respuesta a la insulina, disfunción a nivel del sistema autonómico, del sistema inmune, a nivel pulmonar, en donde hemos visto también que los pacientes diabéticos tienen disminución en su capacidad pulmonar, pueden tener apnea del sueño asociada a la obesidad, alteraciones hematológicas y generalmente pues todos estos factores nos llevan a peores desenlaces. En cáncer también es otra de las poblaciones de riesgo. Ya se han identificado qué factores nos pueden llevar a que estos pacientes se compliquen. Generalmente depende mucho del estadio en que esté el cáncer, la edad avanzada, el estado funcional previo de los pacientes, el hecho de seguir fumando, las comorbilidades, el tipo de cáncer. Generalmente los pacientes con enfermedades hematológicas malignas generalmente tienen más riesgo de mortalidad. Pacientes que han recibido quimioterapia previo a la enfermedad, administración de radioterapia también, y generalmente cuando han recibido trasplante de médula ósea previo 6 meses antes de la infección. Entonces, digamos que es una población que también es muy susceptible y en la cual tenemos que estar alertas ante las complicaciones. Las enfermedades respiratorias también es una población de riesgo importante. Definitivamente el tener EPOC nos aumenta 5 veces el riesgo de complicaciones digamos, la enfermedad por COVID-19, y también esta alteración está basada en la hiperexpresión y en la cantidad de receptores AC2, los cuales son indispensables para que el virus entre al pulmón. La enfermedad renal es otro factor de riesgo que hemos tenido en cuenta y generalmente se presenta con todo el espectro, tanto como complicación como en los pacientes con enfermedad renal previa, que aumentan las complicaciones. Como mensajes finales, la edad avanzada final es un factor de riesgo muy importante para la mortalidad. Existen diferencias entre el sexo y generalmente los hombres tienen peores desenlaces. La presencia de comorbilidades definitivamente aumenta el riesgo de enfermedad severa y los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de presentar. Generalmente esta enfermedad es importante y el coronavirus llegó para quedarse. Definitivamente el trabajo en equipo nos lleva a mejores desenlaces y nunca es suficiente lo que podamos aprender de esta enfermedad para combatirla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gómez. Excelente presentación y excelente mensaje final. Ahora quiero dar paso al doctor Rodrigo Cabrera, que actualmente es el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Fundación Cardioinfantil, y él rápidamente estuvo engranado con el equipo clínico para montar todo el armamentario de pruebas diagnósticas. Nos acompaña con la conferencia Pruebas diagnósticas, reacción en cadena de la polimerasa y serología, cómo interpretar los resultados. Adelante, doctor Cabrera, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, es un orgullo para mí poder estar con ustedes esta tarde para hablarles de las pruebas diagnósticas que se usan para el diagnóstico de COVID y la manera de interpretarlas. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés, y acá como resumen se muestran los dos grandes grupos de pruebas que se usan para el diagnóstico de SARS-CoV-2. ¿Sí me están oyendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se le escucha bien. Los dos tipos de pruebas que se usan para el diagnóstico de SARS-CoV-2, que son las pruebas moleculares, y un grupo de pruebas que son un poquito diferentes, pero las agrupo aquí porque tienen el mismo mecanismo de acción, que son las pruebas serológicas y de antígeno. Las pruebas moleculares utilizan el conocimiento que tenemos sobre la secuencia de los ácidos nucleicos del patógeno que estamos estudiando, y se diseñan oligonucleótidos
que reconocen de manera muy específica estas secuencias que estamos buscando. Entonces, el genoma del virus de SARS-CoV-2 se descifró de manera muy temprana en el tiempo de esta pandemia y se empezaron a desarrollar pruebas diagnósticas de manera muy rápida. Cuando se hacen estas pruebas, no solo se diseñan los oligonucleótidos para poder detectar el virus, sino se diseñan para no detectar patógenos parecidos o secuencias que puedan estar presentes en los pacientes. Es relativamente fácil modelar su comportamiento porque se conoce muy bien el genoma del virus y se conoce todos los genomas que podrían interferir y por lo tanto se pueden desarrollar relativamente rápido. Por esta misma razón, tienen una mayor sensibilidad y especificidad que otros tipos de pruebas, pero tienen una mayor complejidad técnica y costo. Una de las primeras pruebas que se desarrolló fue el protocolo de Berlín, que se desarrolló el 17 de enero, lo que significa que se desarrolló probablemente un par de semanas después del inicio de la pandemia. Por otro lado, están las pruebas que utilizan interacciones anticuerpo-antígeno para su función, entre las que están las pruebas serológicas y las pruebas de antígeno. Están basadas en la interacción de anticuerpos y antígenos que muchas veces es muy difícil de predecir y toca identificar un anticuerpo que es adecuado y un antígeno adecuado para utilizarlas como pruebas diagnósticas. Por lo tanto, son mucho más complejas, se demoran más tiempo en desarrollar y pueden tener, es más difícil que prevenir que haya efectos no específicos. Tienen menor sensibilidad y especificidad que las pruebas moleculares, pero y también una menor complejidad técnica y costo. Acá es importante que cuando la pandemia empezó, muchas compañías empezaron a desarrollar pruebas y había unas que tenían un desempeño muy pobre y otras que tenían desempeños mejores. La primera prueba de una compañía farmacéutica grande, digamos, que se hizo con estudios robustos, fue la prueba de Roche que se aprobó el 3 de mayo, casi 5 meses después del inicio de la pandemia, pero aún excesivamente rápido para lo que normalmente se usan en estas pruebas. Para entender mejor cómo se usan estas pruebas y cómo interpretarlas, tenemos que entender un poco sobre la historia natural de la enfermedad en cuanto a los analitos de estas pruebas, lo que se ve en esta figura que tenemos acá. Tenemos una línea azul que nos muestra la cantidad de partículas virales que se van desarrollando a medida que la enfermedad progresa y varios días después el cuerpo empieza a producir anticuerpos IgM y anticuerpos IgG. Y estos son los tres analitos que detectamos con las pruebas moleculares y serológicas que usamos para el diagnóstico. Acá hay varias cositas importantes. En pacientes respiratorios no hay una buena relación entre la carga viral en vías respiratorias altas y bajas. En algunos casos, por ejemplo, podemos tener una carga viral muy baja en la nariz y en la garganta, y que la gran cantidad de la replicación viral sea en las vías respiratorias bajas. Entonces, como nosotros tomamos muestras de hisopado nasofaringeo, muchas veces no estamos viendo lo que está pasando abajo en el pulmón. En cuanto a los anticuerpos, se ha determinado que cerca del 80% de las personas infectadas con el virus desarrollan anticuerpos IgG y 62 de las personas asintomáticas y 78 de las personas sintomáticas desarrollan anticuerpos IgM. Sin embargo, se sabe que los anticuerpos IgG pueden decaer rápidamente y no se sabe cuánto tiempo perduran. Y los IgM, pues como muchos otros anticuerpos IgM, también decaen de manera rápida. En cuanto a las pruebas moleculares, tenemos que entender cómo es la sensibilidad y cómo es la especificidad. Para entender la sensibilidad tenemos que entender por qué a veces no detectamos el virus. Puede haber factores biológicos. Puede ser que cuando el paciente se le hizo la prueba de PCR estaba en una fase muy temprana de la enfermedad o tal vez muy tardía, o que el virus estaba distribuido más en otros tejidos como las vías respiratorias inferiores y por lo tanto donde lo medimos no lo detectamos. Hay factores preanalíticos. De pronto la muestra no se tomó de manera profunda en la garganta donde se detectan mayor cantidad de virus,
o no se tomó bien, de tal forma que no hubo suficientes partículas virales en el hisopo. La manera como se transporta y se almacena también puede influir, y las características inherentes de la prueba, como el límite de detección, también pueden afectar si se detecta el virus o no. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una prueba de alta sensibilidad, podríamos detectar el virus en un rango de días mayores que si tenemos una prueba de sensibilidad media o de sensibilidad baja. Pero en nuestra experiencia, en la experiencia de muchos autores, los factores biológicos y preanalíticos son predominantes en la capacidad de detectar el virus. La sensibilidad de las pruebas moleculares es buena, pero es mucho menor de lo que uno desearía, y se ha determinado que en muestras de hisopado nasofaríngeo puede ser de apenas del 70%, lo que quiere decir que estamos perdiéndonos 3 de cada 10 pruebas donde debería ser positivo. En cuanto a la especificidad, normalmente se considera que las pruebas moleculares son muy específicas, pero en la práctica las pruebas moleculares tienen falsos positivos como cualquier otra prueba de diagnóstico. Tenemos fallas preanalíticas como identificación de la muestra o contaminación de la muestra antes de llegar al laboratorio que pueden llevar a falsos positivos. Podemos tener fallas analíticas, fallas en los equipos, en los reactivos o contaminación cruzada dentro del laboratorio, y podemos tener fallas en el diseño de la prueba. Un ejemplo muy célebre sobre fallas en el diseño es la prueba que desarrolló el CDC de Estados Unidos en el principio de la pandemia, que tuvo problemas en el diseño de los reactivos y que llevó a una tasa de falsos positivos tan alta que nunca pudo ser usada, y por lo tanto Estados Unidos se atrasó mucho en la identificación de casos durante el inicio de la pandemia. Como todos los laboratorios, nosotros tomamos medidas de monitoreo de contaminación, teniendo controles negativos, usando centinelas de medio de transporte viral para detectar si está ocurriendo, pero es imposible evitarlas en un 100%. Tanto que hace unos días salió un artículo que trataba de ilustrar el peligro de ser demasiado confiado en un resultado positivo. Y este artículo es muy interesante y muestra una tabla de la tasa de falsos positivos de diferentes pruebas de PCR para detectar virus de RNA. Y lo que muestra es que cuando se hacen controles de calidad externos, donde se evalúa el desempeño de los laboratorios, se ve que las tasas de falsos positivos pueden ser cercanas al 5%, que es mucho más de lo que uno espera de una prueba molecular. Y que muchas veces el desempeño de las pruebas que se desarrollaron a la carrera para brotes actuales, como está ocurriendo con el SARS-CoV-2, son mucho más altas, como se ve acá, por ejemplo, para el brote de SARS-CoV original y para brotes como de Zika y de ébola. En cuanto a la experiencia que hemos tenido en la FCI, la prueba de PCR nos ha informado mucho sobre la epidemiología de la enfermedad. Entonces aquí les estoy mostrando la tasa de positividad de todas las pruebas que procesamos desde que empezamos a finales de junio hasta hace unos días. Y lo que observamos fue que la tasa de positividad empezó cerca de 20%, de cada 100 muestras que procesábamos, 20 nos salían positivas. Tuvo un aumento muy importante en esos días y llegó a un pico el 20 de julio y luego empezó a decaer y nos hemos como estabilizado en una tasa de 20% de positividad en las últimas semanas. Pues esta no es una prueba muy estadística, pues los pacientes cambian mucho dependiendo de muchas cosas, pero pues sí ilustra un poco sobre cómo ha evolucionado la pandemia. Pasando ahora a las pruebas serológicas, tienen las mismas características, también tienen una sensibilidad. ¿Por qué no detectamos el virus utilizando las pruebas serológicas? También tiene que ver con factores biológicos, que no estemos haciendo la prueba cuando que el paciente no desarrolle una respuesta inmune y por lo tanto tenemos que interpretar de esa forma los resultados negativos y positivos. La sensibilidad reportada para estas pruebas es de cerca del 95%, pero en la vida real de nuestros pacientes vemos que tiene una sensibilidad cercana al 77% en nuestros pacientes. En cuanto a la especificidad, las pruebas de serología tienen buena concordancia con las pruebas de PCR, pero
hay que tener en cuenta que depende un poco de cómo sea el resultado. Cuando tenemos un resultado que es IgM positivo y IgM negativo, hemos encontrado que son muy poco específicos. Tenemos cerca del 75% de falsos positivos cuando esto ocurre. Cuando los resultados son IgM negativo, IgG positivo, tenemos una tasa de falsos positivos de cerca del 20%, y probablemente es porque estamos viendo pacientes que se recuperaron hace un tiempo y ya no tienen virus circulante. Y los resultados de IgM positivo, IgG positivo son de alta confiabilidad, con una tasa de falsos positivos de apenas del 7% comparado con PCR. Una idea que está surgiendo recientemente es la idea de usar los datos de la PCR, de las pruebas moleculares, para tener información sobre la enfermedad, detectar la carga viral del virus. Las pruebas de PCR pueden dar información sobre la carga viral porque la PCR es inherentemente cuantitativa. Nosotros tenemos un valor de ciclo de amplificación que nos dice más o menos cuánta cantidad de ARN blanco hay. Pero las muestras que se toman son muy variables, no están estandarizadas y no están calibradas para ser cuantitativas. Sin embargo, varios grupos están recomendando fijarse en esto, argumentando que identifica pacientes con riesgo de enfermedad severa y pacientes altamente contagiosos, pero todavía no hay consenso sobre el uso de esta característica. Por ejemplo, acabo de mostrar unos casos clínicos que nos muestran cómo se comporta la carga viral a partir del CT de las pruebas y qué nos dice sobre los pacientes. Entonces tenemos un paciente aquí a la izquierda del libro que se infectó cerca del 1 de julio y que la carga viral empezó con una carga viral muy alta de cerca de 10 millones y que bajó rápidamente en 14 días hasta volverse negativo y desarrolló una respuesta inmune. Era un paciente joven, sintomático, pero que se manejó en casa sin ningún problema. Y en el otro extremo, gracias. En el otro extremo tenemos un caso que está un poquito salido de lo que nos imaginamos, un paciente que duró con carga viral positiva detectable cerca de 2 meses y que cuando se le dio salida, porque ya se consideraba que su condición era adecuada para darle salida, todavía tenía una carga viral de cerca de 10.000 copias por mililitro y que probablemente seguía siendo infeccioso. Entonces, esto nos dice un poco sobre qué podríamos sacar información de este tipo de datos de la PCR. Otro ejemplo es una paciente que le tomaron cargas virales PCR para SARS-CoV-2 seriadas con el fin de mantener su participación en un estudio y tuvimos 8 positivas y una negativa con una carga viral muy bajita cerca del límite de detección que nos sugiere o que aquí hubo un falso positivo o que hay un proceso infeccioso de muy bajo nivel. Entonces, con este tipo de información podemos sacar este tipo de conclusiones. Como conclusión, las pruebas de diagnóstico para COVID-19 se desarrollaron de una manera acelerada y por lo tanto tienen mayores riesgos de fallas de tanto falsos positivos como falsos negativos. Es importante siempre correlacionar los resultados con la clínica del paciente y con otras pruebas. Y tenemos que pensar si queremos usar los ciclos de amplificación como una medida semi-cuantitativa que nos pueda ayudar a entender mejor el cuadro de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cabrera. Damos paso entonces a la doctora Mónica Buitrago, médica especialista en medicina de emergencias. Es docente por médicos académicos de la Universidad del Rosario en los programas de medicina de emergencias y medicina interna y actualmente se desempeña como líder médico de urgencias de adultos. Hoy nos hablará sobre la estratificación del riesgo del paciente con infección por SARS-CoV-2 en urgencias. Adelante, doctora Buitrago. Muchas gracias, doctor Pérez. ¿Me puede confirmar si se está viendo mi presentación? Sí, ya se está viendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar de la estratificación de riesgo del paciente con infección por SARS en urgencias. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta presentación.
Y pues lo primero que quiero que quede en el ambiente es los retos para la estratificación que tenemos en urgencias, teniendo en cuenta estas características. Primero, que nos estamos enfrentando al curso de la enfermedad al principio desconocido, con un estado clínico inicial aparentemente bueno y un deterioro posterior que no se presenta tan rápidamente, sino que empezamos a ver el deterioro en días posteriores al diagnóstico, y que al inicio de la pandemia y seguramente en muchas instituciones que no hayan logrado tan rápidamente tener disponible la prueba, el tiempo para el diagnóstico. Si pasa mucho tiempo para el diagnóstico, pues digamos que en urgencias no podemos saber exactamente si estamos enfrentados a una neumonía por SARS-CoV-2 o a otro tipo de agente etiológico. Segundo es que las escalas para una nueva enfermedad no están validadas, de hecho todavía no están validadas y hay mucho que estudiar acerca de la validación y la utilidad de las escalas con las que disponemos. Y lo tercero, que era algo a lo que no nos habíamos enfrentado tan frecuentemente, es a la sobredemanda de recursos, más aún a la sobredemanda de recursos en urgencias que sobrepasaba la sobreocupación con la que normalmente trabajamos. Y esto nos llevó a tener la necesidad de atender a los pacientes en diferentes áreas de expansión, que supone una cantidad de recursos diferente, no con disponibilidad de áreas de reanimación cerca, con necesidad de adecuación de los recursos de oxígeno, con unas instalaciones físicas que requerían que estos pacientes fueran de menor riesgo, los que fueran atendidos en estas áreas de expansión, para no tener malos desenlaces ni eventos de seguridad. Y lo otro, pues algo que nos enfrentamos a una escasez de camas hospitalarias y de unidades de cuidado intensivo mucho más grande de lo que usualmente tenemos en la ciudad. Para esto entonces tuvimos en urgencias dos momentos de estratificación de los pacientes, una al inicio, al ingreso, para definir si estos pacientes podían ser vistos de manera segura en las áreas de expansión o si por sus características iban a necesitar más recursos para la definición de su conducta. Y para eso entonces incluimos dentro de nuestro sistema de triage las variables de alto riesgo para definir esto, teniendo en cuenta, como nos mostró la doctora Carmen Cecilia, que la edad es una de las cosas que más marca la asociación con la mortalidad y con las complicaciones. Esta es una imagen del CDC en lo que muestra que tantas veces más se puede asociar a mortalidad un paciente que tenga COVID relacionado solamente con su edad, y por esto los pacientes de mayor edad pues constituyen en principio uno de los grupos de riesgo para la evaluación. Lo siguiente es las otras variables de riesgo, en las que empezaron a salir varios estudios que en su clasificación demográfica de los pacientes que habían tenido con el diagnóstico de COVID mostraban estas enfermedades que eran las más relacionadas con en desenlaces peores. Entonces se utilizó acá en la institución en el primer momento de la estratificación. Eran datos que son fácilmente obtenidos en la entrevista que hace en triage, y lo otro que hay que tener en cuenta es que esta estratificación inicial necesitaba poco contacto, que es la recomendación que se tenía respecto al distanciamiento. Y como les mencioné, la atención en áreas adecuadas. Aquí vamos teniendo en cuenta entonces que ya son, además de los pacientes de mayor edad, los pacientes con EPOC, con enfermedad coronaria, con diabetes y con hipertensión, aquellos que tenían un mayor riesgo de necesitar más recursos por la asociación con desenlaces desfavorables. Nuevamente, otro de los estudios con los hallazgos iniciales que nos corrobora que estas son las enfermedades que estaban relacionadas. Nos adiciona además la enfermedad cerebrovascular y, como lo había mencionado antes la doctora, el sobrepeso y la obesidad. Para poder complementar esta estratificación adicional a las características que uno puede saber en la historia clínica, buscamos un score que nos pudiera ayudar fácilmente y con los datos que uno obtiene en triage, que básicamente son los signos vitales y nada más, para no incluir examen físico en ese momento. Y el News Score tuvo un buen desempeño evaluando la posibilidad de necesitar recursos adicionales y complicaciones y muerte, incluso la ventilación de UCI, y por esto decidimos adicionar al esquema de triage el News Score.
con un punto de corte de 5, estos pacientes pues tenían una mayor progresión a hacer enfermedades severas y por lo tanto a requerir hospitalización o manejo en la unidad de cuidado intensivo. Las otras escalas que posiblemente se pueden utilizar y que en algunos reportes se utilizaron es el Quick-SOFA y la presencia de los signos de respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, para pues no se puede únicamente utilizar las variables clínicas, se necesita una de las variables paraclínicas y por esto no se incluyó en el esquema inicial de estratificación. El segundo momento de estratificación en urgencias es entonces la decisión de hospitalización del paciente. Y acá tenemos unas premisas, digamos, iniciales. Lo primero es que, como les mencioné inicialmente, a pesar de que en nuestra institución tenemos disponibilidad muy rápida de las pruebas, casi que en menos de 24 horas estamos obteniendo el resultado de estos pacientes hospitalizados, en el momento en el que en el servicio de urgencia se decide la hospitalización, aún no se conoce el diagnóstico etiológico y aún no se ha confirmado la enfermedad. Si bien tanto los factores de riesgo como los antecedentes y otras cosas nos pueden orientar acerca de si ese paciente sí iba a ser con alta probabilidad COVID o no, no lo teníamos confirmado. Y por esto, teniendo en cuenta que son pacientes con neumonía, el uso de las escalas como el CUP65 y el PSI que utilizamos para la estratificación de las neumonías usualmente, si el punto de corte daba para hospitalización, pues esta decisión se tomaba con esa información, teniendo en cuenta, como les digo, que los pacientes igual podían tener alguna otra etiología de la neumonía. Sin embargo, lo que vimos en los pacientes con COVID es que, aunque estos puntajes dieran bajos, los pacientes evolucionaban mal y necesitaban hospitalización, o necesitaban oxígeno, o incluso podían necesitar ventilación mecánica más adelante. Y por eso fue que se fueron publicando varias escalas que fueron utilizando, como les digo, no todas ellas con un gran estudio de validación, esto relacionado con el poco tiempo que llevamos tratando la enfermedad. El otro punto que, digamos, era lo fácil de decidir, pues son los pacientes con requerimiento de oxígeno que definitivamente necesitan hospitalización, al menos para ver su evolución en las 48 horas siguientes. Los pacientes con ventilación mecánica, sepsis severa y choque séptico, también digamos que era relativamente fácil definirlo. Y para esto decidimos y utilizamos en el transcurso de la pandemia, hemos utilizado dos scores principalmente, el COL score y el MULSTA score. Entonces, para hablar del primero, se hizo el primer estudio y las primeras validaciones se hicieron con neumonías virales antes de que se describiera el COVID-19 y lo que encontraron fueron estas variables en las que ya llamaba la atención la presencia de linfopenia, que digamos no se tiene en cuenta tanto en los otros escenarios de la hipertensión y de la edad mayor de 60 años, que es el punto de corte en el que empieza a aumentar significativamente el riesgo. Ya en estudios sí relacionados con COVID, lo que empezaron a encontrar es que cuando se compara con el CUP65, lo que vemos es que, si ustedes ven, solo el 19% de los pacientes que necesitaron UCI tenían un CUP65 mayor de 3. En cambio, la escala con el punto de corte o de 11 o de 12 del MULSTA daba un mejor rendimiento. Esta es otra comparación del rendimiento de la escala en la que encontramos que el MULSTA tenía mayor diferencia, una diferencia estadísticamente significativa cuando se comparaba a los pacientes que necesitaban hospitalización o no. Probablemente por esto lo que mostraba es que es un mejor predictor y por eso decidimos incluirlo dentro de nuestro algoritmo. Lo que vimos más adelante es que algunos pacientes, aunque tenían un MULSTA bajo, no bajo, pero entre 9 y 12, a pesar de eso necesitaban hospitalización y algunos de ellos manejo invasivo de la vía aérea, y fueron saliendo estudios adicionales como el COL score que fue hecho para pacientes con COVID, en los que encontraron entre todas las variables que analizaron, estas 5 que se comportaron, digamos, haciendo diferencia entre los pacientes que iban a hacer una progresión de la enfermedad o aquellos que iban a continuar con una enfermedad leve, y encontraron que el dímero D, las comorbilidades que ya describimos, la edad con el punto de corte de 60 años, la linfopenia y el LDH eran los que habían marcado la diferencia.
Lo que encontraron cuando hicieron el análisis multivariado es que el dímero de ella no mostraba una diferencia estadísticamente significativa y por eso decidieron hacer la escala con las otras variables. Al compararlo con el CURB 65, nuevamente se veía que a pesar de tener un CURB 65 de 0, que en teoría en las otras neumonías, digamos, esto nos habla de buen pronóstico, incluso el 52% de los pacientes en este estudio tuvo una enfermedad de progresión, lo que también lo hace pensar a uno que el CURB 65 tal vez no tenga las características suficientes para la predicción. El COL-SCOR entonces clasifica a los pacientes en 3 grupos, una clase A en el que solo el 10%, menos del 10% tienen progresión, la clase B del 10 al 40% y la clase C en la que más del 50% de los pacientes presentan progresión con estas puntuaciones de acuerdo a la condición que se resaltan en el cuadrito. Es así como nosotros para el manejo de los pacientes de la pandemia hicimos la clasificación por el tamizaje, los pacientes son llevados al triage respiratorio. De acá se catalogan inicialmente de acuerdo a la presencia o no de variables de alto riesgo, al News Score menor de 5, y estos pacientes son trasladados al área de expansión. Estos pacientes, digamos que nos ha servido bastante bien este método de clasificación, solamente de todos los pacientes que hemos visto en las áreas de expansión, en un promedio del 2% ha necesitado hospitalización, todos los demás pacientes han sido manejados en casa con éxito, sin reingresos, digamos, evitables. Por eso consideramos que esa estratificación vamos a continuar haciendo. El otro grupo son los pacientes con News Score de 5 a 7 o con un News Score menor de 5 pero con variables de alto riesgo, y estos pacientes son vistos ya en los consultorios de urgencias normales y se les solicitan los paraclínicos para la estratificación, para hacer las escalas de COL-SCOR y el de MUST. Y los pacientes con News Score mayor de 7 son vistos directamente en observación en reanimación, teniendo en cuenta que el News mayor de 7 se relaciona con mortalidad y necesidad de UCI, y también se solicitan los exámenes pertinentes y, por supuesto, pues la estabilización que se necesite. De esta manera, los pacientes con COL-SCOR clase A o con un USTA menor de 12 sin necesidad de oxígeno, les damos manejo ambulatorio. Los pacientes que tienen un COL-SCOR con clase B, algunos de ellos sí necesitan hospitalización o no, requieren una evaluación individualizada y posiblemente la realización de marcadores adicionales, y el COL-SCOR clase C, el requerimiento de oxígeno o un índice de MUSTA mayor de 12, requería manejo intrahospitalario y de acuerdo a la evolución, la necesidad de UCI. En conclusión, tenemos que la estratificación de estos pacientes está basada en todas las características demográficas que han salido en los estudios, aunque aún falta mucho más para eso, y las escalas que hasta el momento han tenido un mejor desempeño para poder identificar en urgencias qué pacientes necesitan manejo intrahospitalario de los pacientes que necesitan manejo en casa o que pueden recibir manejo en casa, son estas dos que les acabo de mencionar, aunque por supuesto faltan estudios de validación y estudios más grandes que incluso comparen con un grupo mayor de pacientes las características de las escalas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Buitrago, por su excelente presentación, muy clara y muy concisa, y mostrándonos la ruta. Veo que ya hay unas preguntas en el chat. Los animo a que sigan, por favor, conectados ahí, haciéndonos preguntas que al final las responderemos. Continuamos con el doctor Dani Novoa. El doctor Dani Novoa es internista de la Universidad Pontificia Javeriana, es médico internista de la Fundación Cardioinfantil. El doctor Novoa es actualmente el coordinador académico del programa de residencia de medicina interna de la Universidad del Rosario, Fundación Cardioinfantil, y hizo parte del grupo de primera línea en el manejo de los pacientes con COVID con el grupo multidisciplinario de medicina interna. Hoy nos hablará de los factores pronósticos en pacientes hospitalizados con infección por SARS-CoV-2 en la Fundación Cardioinfantil. Doctor Novoa, gracias por compartir su experiencia. Muchas gracias, doctor Ortiz, muy amable por la invitación al grupo organizador. Básicamente lo que me voy a tomar yo en estos próximos 12, 15 minutos aproximadamente es darles a conocer un trabajo que se realizó en la unidad de medicina interna con el apoyo de todos los internistas
con el apoyo del grupo de infectología, el doctor Jairo Pérez, el doctor Álvaro Ignacio Arango y el doctor Henry Millán como fellow de infectología, la doctora Carmen Cecilia Gómez, el doctor Julián Moreno y la doctora Lina Vargas como internistas del grupo de medicina interna, y el doctor Juan Camilo Mota, a quien le quiero dar un reconocimiento especial porque es nuestro R3, ahora mismo jefe de residentes, y quien fue el que más le dedicó tiempo, espacio y sudor a esta recopilación de esta información. Básicamente, para poner el contexto, la infección por el nuevo coronavirus SARS es una emergencia. No estamos viendo su presentación. ¿Perdón? No estamos viendo su presentación, no está compartida. Perdón, discúlpeme un segundo, algo ha pasado acá. Aprovechamos mientras el doctor Dani, perfecto, ya creo que va a empezar. Perfecto, sí. Sí, ahora sí está visible, sí. Sí, señor. Qué pena a todos. Como los ponía en contexto, pues estos son los miembros del grupo, y el contexto básicamente da ya, pues las personas que me han precedido, todos muy conocedores del caso y expertos en su campo, pues básicamente la infección del coronavirus es una circunstancia de emergencia de salud pública en todo el mundo que ha afectado significativamente todo el devenir de la vida de todos los seres humanos, y pues por supuesto nosotros hemos sido quizás los que más hemos tenido que cambiar un poco nuestras costumbres y nuestros paradigmas en salud para poder atender a esa nueva connotación. En Colombia, hasta el momento en que se hizo este trabajo, no existía un dato recopilado de cómo se comportaban nuestros pacientes, y pues nosotros somos diferentes en muchos aspectos a los datos europeos, a los datos asiáticos, a los datos del sur del continente. Entonces, pues era importante saber cómo nos comportábamos nosotros. El objetivo básicamente era evaluar los factores asociados al desarrollo de la enfermedad severa en los pacientes hospitalizados con el diagnóstico de la enfermedad vírica, y posiblemente detectar algún factor pronóstico que impactara en la desenlace de mortalidad. Básicamente el marco teórico, para hacerlo muy rápido y para fundamentar un poco de qué fue lo que buscamos, es que digamos que el promedio de la infección y las manifestaciones clínicas, pues todos lo conocemos, va entre 5.2 días con un percentil de 95 y hasta 12.5 días. El doctor nos mostró en la parte de la monitoreo de detección diagnóstica cómo es de importante esta temporalidad, y pues en la mayoría de las cortes que se han presentado a nivel de los países del viejo continente y de Asia, pues la mayoría estaban, digamos, los síntomas rondaban la fiebre, la tos, la disnea, mialgia, la producción de esputo y los síntomas gastrointestinales. Eso, digamos, para nosotros era, digamos, algo extrapolable, pero no sabíamos cómo nos comportábamos nosotros frente a ese aspecto. La mayoría de la gente, afortunadamente, cursaba con una enfermedad leve, hasta el 81%, el 14% tenía una manifestación grave, el 5% pues una enfermedad crítica, y hasta el 2.3% muere en diferentes cortes, unas más que otras, de acuerdo a las condiciones de cada país y de cada región. Y lo que llamaba mucho la atención, y ya lo han dicho pues previamente todos los colegas, es la edad como un marcador sine qua non de mortalidad y de morbilidad. Y pues aquí ven que el 8% de la mortalidad estaba en personas por encima de 70 años y hasta casi un 15% por encima de los 80 años, pero eso nos pareció importante, el seguimiento de nuestros pacientes por edad. La hipertensión, la diabetes, la EPOC, todo pues se haya relatado las características interesantes, los paraclínicos que se han encontrado que también pueden ser marcadores o relacionados con peores desenlaces, como el dímero, la presencia de linfopenia, la deshidrogenasa láctica como marcador de actividad linfocitaria, la presencia de troponina positiva como marcador de injuria miocárdica y la ferritina como reactante de fase aguda principal. Pues digamos que en muchos estudios se han validado, pero queríamos saber nosotros, con una genética y unas características físicas y biológicas diferentes, cómo nos comportamos. ¿Qué hicimos? Básicamente lo que hicimos fue un estudio observacional analítico de corte ambispectivo, de adultos atendidos en la Fundación Cardioinfantil, que requirieran manejo hospitalario entre la fecha del 26 de marzo, fecha en la que se dio inicio al protocolo de atención de pacientes con sospecha de infección en la fundación, hasta el 8 de junio. A partir de esta fecha, a partir del 8 de junio, la recolección se hizo prospectiva hasta el 30 de junio. O sea, fueron dos fases, del 26 al 8, del 26 de marzo de 2020 al 8 de junio fue retrospectiva, y a partir del 8 fue prospectiva hasta el 30. Y los pacientes incluidos fueron todos aquellos diagnosticados según los protocolos del Consenso Colombiano para la Atención, Diagnóstico y Manejo de Infección del COVID. Se consideró caso confirmado a cualquier persona con cuadro clínico sospechoso
bien sea clínico sintomático o asintomático con resultado positivo con prueba molecular o genómica que detectaran SARS-CoV-2, pues ya el doctor nos dio la claridad que nosotros el gran grueso lo hicimos a través de prueba molecular. Los datos antecedentes, patológicos, signos y síntomas, resultados de pruebas de laboratorio, imágenes diagnósticas, tratamientos, complicaciones y desenlace fueron todos tabulados y organizados de tal manera que se dispusiera de todos ellos para hacer el análisis estadístico. Y pues los datos que fueron tomados concurrente a partir del 8 y hasta el 30 de junio fueron los que se ingresaron finalmente en el protocolo. Esto, digamos, es una tablita que nos muestra cuántos pacientes fueron finalmente incluidos en ese lapso de tiempo. 116 pacientes fueron catalogados como susceptibles de participar, 12 se excluyeron por la falta de información completa. Finalmente 104 fueron incluidos, de los cuales se catalogaron un 71 numérico, casos severos, casos no severos y 33 severos. Estas, pues no los quiero atiborrar con estas tablas, estas básicamente fueron la forma de recolección de tablas, donde son las características sociodemográficas y clínicas. Estas fueron... Ay, caramba, perdón. Disculpen, algo sucedió. ¿Están viendo la pantalla, perdón? No, señor. Ya, algo sucedió allí, qué pena con ustedes. Estas son las características intrahospitalarias y las características clínicas y paraclínicas, perdón, radiográficas y paraclínicas. Como pueden ver, fueron una gran cantidad de variables las que se incluyeron básicamente para abarcar no solamente lo que se había tenido en otros estudios, sino también ciertas cosas que nosotros habíamos visto que pudieran ser eventualmente relevantes para nuestra población. ¿Qué resultados obtuvimos? Digamos que una tercera parte de los pacientes hospitalizados cursaron con enfermedad severa, similar a lo reportado. Sin embargo, la mortalidad encontrada fue cercana al 20%, un poco por debajo de otros estudios. Y definitivamente, pues el factor pronóstico bien establecido siempre fue la edad, como ya lo comentaron previamente todos los conferencistas. ¿Qué creemos que hizo que cambiara un poco este porcentaje del 20%? Y es que probablemente para ese momento nuestra capacidad instalada no haya superado, digamos, las camas disponibles de cuidado intensivo a nivel distrital, por lo cual probablemente la posibilidad de tener un acceso a una unidad de cuidado intensivo y tener toda la posibilidad del soporte y una buena aproximación desde el servicio de emergencias, quizás eso nos daba una mayor chance de sobrevida, lo cual le haría a uno pensar que probablemente tener la disponibilidad de cama unidad de cuidado intensivo, creo que es algo un poco obvio, sería un factor de menor mortalidad. Que a diferencia de otros estudios, y pues obviamente más adelante aclararemos ciertos detalles con respecto a la recolección de datos, no se identificó que el tabaquismo fuera un factor de riesgo de progresión de la enfermedad, pero pues ya hay estudios que lo han demostrado y por supuesto pues hay que darle validez a tal información. 2/3 partes de las personas que ingresaban a la fundación tenían fiebre al ingreso al servicio de emergencias, que pues era un hallazgo llamativo que difería con otras investigaciones que, como los mencioné al principio y como lo han relatado también previamente varios colegas, es cercano al 90% en otras latitudes, pero pues los restantes síntomas y porcentualmente los restantes síntomas sí fueron muy similares. Los síntomas gastrointestinales fueron bastante interesantes porque estudian de los pacientes ingresados, incluso en pacientes aún sin sintomatología respiratoria. Esto es importante porque cortes de China, en Wuhan y en algunos de los otros distritos del país fueron cortes de apenas de 5% de sintomatología respiratoria. En los Estados Unidos hay reportes de hasta 25% en algunas revisiones, pero aquí tenemos reportes de hasta el 37%, lo cual nos hace pensar que incluso en ausencia de sintomatología respiratoria, para nosotros los síntomas gastrointestinales cobran cierta relevancia. No se encontró diferencias en desenlaces según el grupo sanguíneo. Han salido publicaciones recientes en donde parece ver que algunos grupos sanguíneos o algún grupo sanguíneo pudiera ser protectivo, pero por nosotros no lo logramos documentar. Las comorbilidades con significancia estadística creo que se apegan a la data mundial: diabetes, cirrosis, enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial. No se observó un cambio significativo en morbimortalidad en los pacientes que venían utilizando, digamos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ni antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Por tanto, pues no se consideró que fuera significativamente impactante su suspensión. Más bien pensábamos que el retiro de estos fármacos podía incidir en un control inadecuado de sus patologías de base y ensombrecer un poco el pronóstico de los pacientes durante su estancia hospitalaria.
Otros datos básicamente es que el asma y la presencia de hemodiálisis se asociaron con un desarrollo de enfermedad severa, hallazgo que no ha sido demostrado, digamos, con la misma importancia en otros estudios. No encontramos asociación con un peor desenlace de la enfermedad y los antecedentes de cáncer, enfermedad autoinmune, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ni trasplante de órgano sólido o por la toma de inmunosupresores, probablemente relacionado con la población, porque se incluyeron poblaciones, digamos, generales, no se hizo selectividad ni se descartaron ningún grupo. En algunos protocolos, en otras latitudes, se han descartado ciertos grupos de pacientes, pues que no permitían hacer un análisis un poco más proporcionado entre las diferentes variables, lo cual no quiere decir que no tengan relevancia, pero pues nosotros no encontramos una asociación significativa en nuestra población. En cuanto a la obesidad, no se encontró una asociación con peores desenlaces. Sabemos que la obesidad, y la doctora Carmen Cecilia lo mencionó, el doctor Arango también lo mencionó, pues es un factor de riesgo significativamente importante en estos pacientes, pero una particularidad que sí tuvimos de nuestros pacientes, es que los índices de masa corporal reducidos, específicamente los que catalogan para bajo peso, digamos, sí demostraron un mayor riesgo de morbimortalidad, lo cual nos hace pensar que no es solamente el hecho de la obesidad, sino los pesos extremos pudieran ser, digamos, un factor de riesgo para el desarrollo de, digamos, una enfermedad de mayor severidad. Con respecto a los fármacos, digamos que no hicimos, digamos, no ahondamos mucho en la parte farmacológica, dado que para este momento, pues la mayoría de los fármacos se estaban manejando desde el punto de vista más experimental. No pudimos ver qué tanto impacto tenía el protocolo Recovery en nuestros pacientes, so pena de que cuando se inició, digamos, cuando se dio la recomendación internacional del uso de los esteroides como coadyuvante en la terapia, apenas solamente el 24% de los pacientes de la totalidad recibieron los medicamentos. Entonces, pues digamos que no se puede extrapolar esta información. Con respecto también a las escalas, ya la doctora Mónica nos comentó, el NEWS2 pues se vuelve digamos, una escala muy importante que nos permite pues valorar parámetros clínicos al ingreso, y es una excelente, digamos, estrategia para dar digamos, para determinar el factor de riesgo que tiene el paciente y predecir desenlaces futuros. El SOFA también vimos que puede tener algún tipo de utilidad con una significancia mayor a 6 puntos para predecir mortalidad. Sucede que no todos los pacientes tenían la totalidad de los parámetros del SOFA, entonces pues digamos que no sabemos si realmente esto es un sesgo de selección o realmente es un dato que sea muy relevante para nuestra población. Entonces consideramos que el NEWS2 debe ser algo, y ya la doctora lo había comentado, que se debe hacer en todos los pacientes para determinar riesgo de mortalidad y avance de enfermedad severa. Estas son dos tablas que me gustan, son las únicas que voy a mostrar grandes, que es la probabilidad de muerte en toda la corte. Como se pueden dar cuenta, entre más, digamos, por supuesto, más tiempo de morbimortalidad, más tiempo de estancia hospitalaria, pues se veía una mayor morbimortalidad, con un estancamiento más o menos a los 28 días, lo cual creemos que a partir de este momento básicamente ya no tenemos la carga de la tormenta citoquímica que el paciente desarrolló, sino ya estamos empezando a ver las consecuencias funcionales y el síndrome de acondicionamiento físico que el paciente presentó durante la estancia hospitalaria. Y pues esto creo que es obvio, digamos que la probabilidad de severidad va encaminada a un tiempo de estancia hospitalaria mayor, y pues por supuesto muy seguramente los casos más severos fueron los de estancias más prolongadas. Aquí quiero resaltar lo de la parte de la hemodiálisis, porque pues sí fue un factor verdaderamente significativo. Lo cierto es que la mayoría de los pacientes que tuvimos con hemodiálisis tuvieron desarrollo de enfermedad severa y una alta mortalidad. Entonces pues es importante tener presente que no solo en la presencia de enfermedad renal crónica, sino la hemodiálisis como factor independiente marcó un riesgo adicional. En Doctor, cuanto a la severidad... ¿Quedan 2 minutos? Gracias, doctor. La edad mayor de 60 años, el índice de masa corporal bajo, la lesión renal y la consolidación también fueron factores que jugaron un papel. Y ya para terminar, y básicamente pues porque uno tiene que ser consciente de cuando hace un estudio qué cosas pueden ser favorables y qué no. Y es que las fortalezas creemos que es un análisis de la mayoría de los factores asociados con la mortalidad y severidad de los pacientes hospitalizados, por eso ese sinnúmero de variables que se colectaron. La inclusión de pacientes con comorbilidades no estudiadas previamente y algunas con reportes aún controversiales acerca del verdadero riesgo de lesión de adverso, como los pacientes de trasplante de órganos. ¿Qué limitaciones? Que pues es un estudio en un solo centro, y obviamente eso podría limitar un poco la extrapolación a resultados de, pues, digamos, poblaciones externas o específicas con unas condiciones socioculturales y económicas diferentes, y pues que se trata de un trabajo observacional sin un muestreo aleatorio del cual pues pudiera, digamos, permitir pensar que no se pueda desarrollar una hipótesis acerca de que los pacientes manejados de forma ambulatoria
y pues no podemos pues tener claridad acerca de las implicaciones que puedan tener los análisis de resultados. Pues digamos que es un estudio inicial, estamos aprendiendo de esta enfermedad, tenemos mucha data y hemos seguido recolectando, y pues la idea básicamente es aprender de para sacar información un poco más selecta de grupos específicos, y pues estamos trabajando con eso con el grupo de medicina interna y con el programa de residencia de medicina interna. Muchas gracias. Excelente, doctor Novoa. Felicitaciones por este trabajo de investigación, y a todo el grupo de medicina interna y al grupo académico que estuvo trabajando ahí. Quiero además comentarles que esto ya fue publicado en la revista Biomédica y pues es una data ya propia. A continuación nos acompaña el doctor Jaime Cabrales, médico especialista en medicina interna, especialista en cardiología de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en cardiología intervencionista e hemodinamia de la Universidad del Rosario, y actualmente es el jefe de hemodinamia del Servicio de Hemodinamia e Intervencionismo de la Fundación Cardioinfantil. Es mi profe, estuvo muy articulado con el desarrollo de los protocolos y las guías de la atención de los pacientes con COVID, y también hizo parte de la primera línea de atención de estos pacientes. Entonces va a hablarnos de nuestra charla: ¿ha cambiado nuestros protocolos de manejo de la enfermedad cardiovascular durante la infección por SARS-CoV-2? Doctor Cabrales, adelante y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias a todo el comité organizador y a darme a mí la oportunidad de compartirles más que información, un poco de experiencia de todo lo que hemos vivido durante estos últimos meses que nos han venido a cambiar la vida después de la aparición de esta pandemia. Hoy me ha tocado hablar si han cambiado nuestros protocolos de manejo de las enfermedades cardiovasculares. No tengo ningún conflicto de interés que reportar durante esta presentación, y yo siempre he querido iniciar desde este punto de vista, y es que probablemente para ninguno de nosotros había estado enfrentado a una pandemia, que es una enfermedad que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos. Ninguno de nosotros lo había vivido, y la respuesta sencilla a la pregunta que se me... ¿Es posible que pueda poner su presentación en modo presentación? Está en modo presentación. No la vemos ya. Ah, no. Todavía no, doctor. La vuelvo a poner en modo presentación. Por favor. ¿Ya funciona? No, la estamos viendo, no la estamos viendo en modo presentación, doctor. Me la vuelvo a compartir. Doctor, ahí está ya compartida. Lo que faltaría es darle ahí para que coja toda la pantalla en el PowerPoint. Ya lo hice. Continúe, doctor, por favor. Listo. Es una enfermedad que ha cambiado todo, y ha cambiado toda nuestra vida, claramente, y ha cambiado toda nuestra forma de vida. Y es que estamos enfrentados a una enfermedad infecciosa que es altamente transmisible, sin inmunidad, en la cual no conocemos medicamentos y no tenemos una vacuna, que básicamente comenzamos a reconocer una enfermedad que es muy distinta, que se transmite dentro del sistema de salud, entre el personal sanitario y dentro de la misma población. Y nosotros como personal sanitario, como al igual que los pacientes, nos convertimos en focos de transmisión dentro de nuestros grupos de trabajo, lo cual hace que el modelo de infección sea de esta manera, y veamos que casi todos los seres humanos nos vamos a tener que infectar, pero no todos al mismo tiempo, y eso es muy importante. Esto nos ha hecho reconocer diferentes escenarios en el mundo y diferentes escenarios en los cuales nos fuimos enfrentados, como el escenario italiano o el español o el de Nueva York, o escenarios como el de California o el de escenario de Alemania,
lo cual nos hicieron asumir a nosotros alguno de estos escenarios. Y asumir estos escenarios en cuanto a las autoridades, las instituciones de salud, los pacientes y el personal de salud. ¿Qué escenario asumimos nosotros? Uno conservador. Y en realidad yo en este momento tengo la duda si lo asumimos por razón o por pánico. ¿Por qué digo yo que asumimos un escenario conservador? Y es que esta es una publicación muy interesante que hicieron los españoles de qué sucedió en el momento de inicio de la pandemia y cómo cayeron de una manera significativa los procedimientos de intervencionismo. La presentación, digamos, se quedó solamente en la diapositiva 4. Exacto. Okay. Ya. ¿Está corriendo ahora sí? Le tocaría pasarla ahí abajo como lo está haciendo. Ya, pero ¿ya estoy en el impacto de la pandemia? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces voy a pasarla así. Bajamos desde el 56% de los procedimientos diagnósticos. Esta es una publicación de los europeos, de los españoles, cómo bajó el 56% en procedimientos diagnósticos y hasta el 48% en los procedimientos de intervención coronario percutáneo. Les voy a mostrar estos datos que no han sido todavía publicados y estos datos son parte de un estudio que se hizo con el Colegio Colombiano de Hemodinamia, en el cual encontramos que el impacto durante ese tiempo en Colombia fue realmente muy similar. Si ustedes ven, durante el inicio de la pandemia, durante el tiempo que yo llamo del pánico, hubo una caída muy significativa tanto en los procedimientos diagnósticos como en los procedimientos de angioplastia o en los procedimientos estructurales, al igual que en los procedimientos de implante transcatéter de válvula aórtica. Y muy importante, una disminución muy significativa en las intervenciones coronarias percutáneas o en el intervencionismo en infarto agudo. Y entendimos también, este impacto también cayó a nuestras salas de intervencionismo y vimos cómo durante estas primeras semanas cayó de una manera muy significativa todos los procedimientos que se realizaron en sala. Pero de una manera muy rápida aprendimos que si bien el coronavirus mataba a nuestros pacientes, la enfermedad cardiovascular también los mataba de una manera muy rápida. Y vemos aquí en esta publicación cómo en la ciudad de Nueva York hubo un incremento muy importante y un incremento muy significativo en la mortalidad de causas cardiovasculares en los pacientes que fueron atendidos, que no fueron atendidos o que fueron atendidos de manera tardía dentro del sistema de salud. Y entendimos también que la pandemia tenía diferentes fases y que no nos iba a pasar durante un solo mes. Aprendiendo también cómo se transmite el virus y aprendimos que la generación de aerosoles era uno de los puntos más importantes para la transmisión del virus. Y eso nos generó que dentro de los servicios de cardiología cerráramos esos escenarios en los cuales existía un alto riesgo de contagio. Y eran los escenarios en los cuales se manipulaba la vía aérea, como el ecocardiograma transesofágico, las pruebas de esfuerzo, las consultas presenciales y los procedimientos que requerían anestesia general. También surgieron publicaciones de una manera muy rápida en todo el mundo de cómo deberíamos gestionar las salas de intervencionismo y cómo deberíamos gestionar los servicios de cardiología, basados básicamente en estos puntos: organizarnos durante la pandemia para proteger nuestro personal, para proteger a nuestros pacientes, para proteger el equipo y para proteger el hospital, a partir de los recursos que teníamos disponibles, de las áreas de atención para pacientes, de los equipos de protección personal, de las pruebas que teníamos disponibles, de las áreas de recuperación y del grupo del personal de apoyo que teníamos. Surgieron estas publicaciones realmente muy interesantes en las cuales se proponían 4 niveles de intervenciones y estos 4 niveles de ocupación daban la necesidad de la ocupación de los servicios hospitalarios a partir del sistema COVID, generaban un servicio de triage en los cuales surgía en este escenario, que era un escenario 1 donde básicamente se podía hacer cualquier tipo de intervención, un escenario 2 donde se restringían a procedimientos que fuesen urgentes, un escenario 3 a donde se restringían a procedimientos que fueran más tiempo dependientes y un escenario 4 donde solamente se hicieran procedimientos de emergencia. Era también así muy importante generar este tipo de espacios y es generar espacios libres de COVID como los que generamos dentro de la institución, generando dentro de las salas de intervencionismo también unas áreas en las cuales estaban designadas para la atención de pacientes COVID y designadas para la atención de pacientes no COVID.
generando así dos escenarios. Un escenario de los pacientes de baja probabilidad, que eran los pacientes con sospecha, en realidad no eran COVID negativos, eran todos los pacientes que estaban en su totalidad, porque todos somos sospechosos, y un escenario que eran los pacientes confirmados o los pacientes de alta probabilidad, y eran los pacientes que eran llevados o tratados como en nuestra institución como código plateado, generando esta diferencia, es que los pacientes que tenían baja probabilidad generábamos un distanciamiento y generábamos unas medidas de protección con un equipo de protección nivel 2, y los pacientes que tenían una alta probabilidad generábamos el mismo sistema de distanciamiento tapaboca en el paciente y utilizábamos un equipo de protección full. Además de generar estos equipos de protección, tuvimos que generar toda una cultura de cómo vestirnos, cómo desvestirnos y cómo identificar, cómo el personal reconociera y cómo el personal fuera educado para el manejo de estos equipos de protección. Nos modificamos también en las indicaciones de los procedimientos y esto es básicamente lo que uno quiere mantener, una balanza entre el riesgo de contagio y el riesgo de diferir los procedimientos cardiovasculares, surgiendo estos dos escenarios, los procedimientos de emergencia y los procedimientos selectivos. Los procedimientos emergentes fueron hechos en equipos de protección con nivel grado 3 de protección y los procedimientos selectivos fueron evaluados, fueron tratados médicamente y fueron básicamente seguidos durante todo el movimiento y fueron evaluados de una manera dinámica para definir el momento en el cual se deberían realizar. Dos escenarios muy importantes en los cuales fuimos nosotros impactados y es en el infarto sin elevación del segmento ST. Y esta gráfica la quería poner aquí porque básicamente debíamos recordar y debíamos ser un poco más conscientes y más acuciosos en la evaluación de las troponinas, porque si bien la gran mayoría de los pacientes que tenían COVID y que tienen marcadores pronósticos de alto riesgo tienen una elevación de los biomarcadores y en especial de la troponina, generando nosotros estos diferentes escenarios en los cuales habían esos pacientes de alto riesgo o pacientes de bajo riesgo en los cuales se podía diferir la realización de las intervenciones o la realización de los estudios. Generamos también estos dos escenarios para los pacientes con infarto sin elevación del ST, generando sin llevar a evitar las angioplastias primarias y como lo seguían las guías europeas, se abrió esta ventana hacia la fibrinolisis en los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST y COVID positivos. Pero para nuestro escenario y para nuestro grupo, durante la pandemia no se trombolizó ningún paciente en la institución y absolutamente todos los pacientes que lo requirieron fueron llevados a angioplastia primaria. Estos fueron resultados nuestros adicionales que son realmente muy importantes y es que quería mostrarles en estas diapositivas, nosotros dividimos los pacientes en urgentes, electivos y en pacientes de emergencia. Si ustedes ven durante el inicio de la pandemia, y estos son los resultados de este año, después de abril, mayo y junio, aumentamos hasta el 82% de los procedimientos fueron realizados de urgencia y hasta un 12% de los pacientes fueron emergentes. La mayor caída o la mayor disminución en el volumen de pacientes lo tuvimos en pacientes selectivos, en pacientes que fueran tiempos sensibles. No así en la complejidad de los pacientes. Si ustedes ven, estos son hay una disminución importante en el número de pacientes, pero después de pasar estas épocas, digamos que el mes de abril, logramos aumentar y este es el número de estén implantado por paciente. La complejidad de nuestros pacientes ha ido incrementando y ya en la actualidad, a pesar de estar haciendo un volumen menor de pacientes, estamos necesitando un implante o una intervención coronaria mucho más agresiva por el tiempo que ha venido pasando o la pérdida secundaria que han tenido estos pacientes. Generamos al interior de la fundación este tipo de rutas realmente complejas que permitían garantizar un poco de seguridad a los pacientes y llevar al intervencionismo estos pacientes en los cuales tuviesen patología tiempo sensible. En conclusión, nuestra práctica sí cambió, claro que cambió igual que toda nuestra vida cambió. Cambiaron las prioridades en los pacientes selectivos y en los pacientes de alto riesgo. Aumentaron los pacientes de emergencia y de alto riesgo y no cambió la prioridad en estos pacientes y solo el tiempo nos dirá cuál es el precio que debemos pagar
del daño colateral que van a sufrir nuestros pacientes cardiovasculares. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Cabrales, muchas gracias. A todos los conferencistas, muchas gracias. Estamos llegando al final de este encuentro, no sin antes dar respuesta a varias de las preguntas que nos han compartido. Entonces ahora vamos a ir evacuando las preguntas. Para el doctor Arango, pregunta Edgar Hernández, ¿cuál será el impacto de las mutaciones del virus sobre el desarrollo de una vacuna y sobre los rebrotes de la enfermedad? Doctor Arango. Disculpen, sí, ya. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, ahí está bien. Bueno. Sí, realmente es un virus tan nuevo que de los antecedentes, el más cercano que se le parece es del 2002, 2003, de diciembre del 2002. Realmente tiene una capacidad de mutación por ser un virus RNA mutagénico muy grande, porque la RNA polimerasa codifica muy mal sus genes. Entonces, realmente la capacidad de vacunación es por verse. Es como el influenza H1N1, que todos los años tenemos que estar cambiando de vacuna. Entonces, es fuerte probable que con este virus sea la misma situación. Lo que pasa es que los coronavirus que conocemos de los humanos, digamos, no causan una gran mortalidad, salvo en inmunocompetentes, en inmunocomprometidos, pero realmente está por verse esa situación, y una vez que salga la vacuna vamos a poderla evaluar. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta también para el doctor Arango. Mencionan que hasta el momento no hay evidencia muy clara de la reinfección por SARS-CoV-2, pero que ocasionalmente en la clínica sí vemos pacientes que ya tenían prueba molecular positiva, que luego tuvieron su control negativo, que tuvieron resolución de síntomas, pero que vuelven de nuevo con un cuadro sugestivo en la clínica de COVID y con PCR nuevamente positiva. Entonces, que ¿cómo deberíamos abordar estos casos? Y preguntan que si estos pacientes tendrían que aislarse. No, definitivamente ya está reportado bien en la literatura reinfecciones por el SARS-CoV-2. En Bélgica y Holanda, donde han hecho estudios, hay un estudio de Hong Kong, pero en Hong Kong no fue tan claro. En Bélgica y Holanda sí fue muy claro. Hicieron la secuenciación y demostraron que era un virus mutagénico que había infectado a sus pacientes en marzo del 2020, y en junio del 2020 los infectó una cepa diferente. O sea que es un virus, como les decía, es un virus gigantesco dentro del mundo de los virus. Es un virus RNA, tal vez el más grande, 300 pares de base, es gigantesco. Y la RNA polimerasa es muy imperfecta. Cuando ella lee una citosina, no mete una guanina, sino que mete una adenina y arranca un código diferente. Y la mutación, sobre todo en la proteína S, que es de Spike, que es la más virulenta, es en donde está particularmente el talón de Aquiles de la humanidad y la fortaleza de este virus. Es algo que tenemos que estar vigilando, y vamos a estar pendientes de cuáles son las respuestas que tenemos que hacer a esta pandemia tan inusual que hacía 100 años no teníamos. Definitivamente, excelente conversatorio y gran grupo multidisciplinario, y eso es lo que queremos, digamos, dejar en el escenario, que aquí se trabajó en equipo y de una manera multidisciplinaria.
y quiero hacer una promoción ahí, que esta actividad desde el corazón de la medicina interna es gracias al liderazgo de la doctora Carmen Cecilia Gómez y el doctor Darío Echeverry, pues obviamente con el apoyo del doctor Denis, director médico, y el doctor Sendales, director ejecutivo, y toda la parte de la Fundación Cardioinfantil y Educación Médica. Doctora Cece, hay una pregunta con respecto a los factores de riesgo relacionados con la mortalidad en pacientes más jóvenes. Usted estuvo, digamos, con la experiencia de ver pacientes muy jóvenes, incluso, digamos, algunos de nuestros trabajadores con esta evolución a veces un poco deleteria de la enfermedad. ¿Qué considera usted en este grupo de pacientes jóvenes que pudo haber sido, digamos, el impactador para que este desenlace fuera así? ¿Carga viral, disfunción inmunológica? Bueno, me parece una excelente pregunta. Aproximadamente un 15% de los casos de COVID severos se ha demostrado que existen factores genéticos e inmunológicos que condicionan esta severidad de la enfermedad y se relacionan con un incorrecto funcionamiento de la proteína interferón tipo 1, que ustedes saben es la que, digamos, replica la respuesta inmune. Salió una publicación en Science en donde se resuelve esta incógnita, en la cual se vio por qué las personas jóvenes y sanas, sin comorbilidades, pueden tener una enfermedad grave, pueden llegar a UCI e incluso pueden fallecer. Se encontraron pacientes que además de la alteración, digamos, del funcionamiento de la proteína, se encontró que también tienen anticuerpos antiinterferón, y en estos pacientes se vio que la mortalidad es más o menos del 36%, o sea, y siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Los hombres desarrollaron de la enfermedad en forma grave más o menos el 12% versus 2% con respecto a las mujeres. Y obviamente los que tenían comorbilidades pues todavía aumentaba mucho más ese riesgo. Entonces definitivamente sí, parece que esa es la razón, digamos, hasta ahora pues es la evidencia que hay, y esto nos permite también pensar en el futuro en los tratamientos con interferón o neutralizantes o bloqueantes de estos anticuerpos. Excelente, doctora, y de ahí contestó otros comentarios que habían de una vez en el chat. Otra pregunta que digamos, nos surge allí es, ¿tú has vivido toda la evolución de los tratamientos basados en guías de la enfermedad por COVID severa, digamos, del paciente que se tiene que hospitalizar? Actualmente, ¿cuál sería la recomendación de tratamiento en este escenario, ya sabiendo los estudios, digamos, depurados de hidroxicloroquina, acitromicina, incluso con respecto a los eventos cardiovasculares? Pues realmente en lo que hemos visto en la práctica nos quedamos básicamente con el recovery. Las medidas de soporte es lo que realmente pues, nos da una mejor efectividad, y también el reconocer tempranamente cuáles pacientes se van a complicar. Yo creo que eso es clave, teniendo en cuenta incluso desde emergencias cuáles debemos hospitalizar. Y para responder esos demás interrogantes, los invito al próximo webinar, que es el próximo martes, en donde dos conferencistas nos van a hablar tanto del tratamiento en el paciente hospitalizado como en las terapias emergentes y cuál ha sido la evidencia a lo largo del desarrollo de las investigaciones. Gracias, doctora Cece. Ahora tenemos dos preguntas para el doctor Cabrera. La primera es, ¿cómo se explica la gran cantidad de falsos positivos mencionada en el escenario de serología IgM y IgG para SARS-CoV-2? En caso de duda diagnóstica en este escenario, ¿con qué pruebas se podría complementar el estudio? La razón para la baja especificidad de los anticuerpos IgM no sé si se conozca de manera precisa, pero es un problema no solo de SARS-CoV-2, sino de pruebas IgM para muchos otros patógenos. La especificidad de los anticuerpos IgM, tal vez por ser anticuerpos inmaduros,
es mucho más baja que los anticuerpos IgG. Lo que dije en la presentación no es una recomendación formal, es más lo que hemos observado aquí, que el resultado IgM positivo, IgG negativo, está muy asociado con un falso positivo serológico. Y estos pacientes que nos han salido con IgM positivo, IgG negativo, les hemos hecho unos seguimientos bastante estrictos con varias pruebas de PCR y en muchos casos hemos determinado con una certeza fuerte que son falsos positivos de IgM. Mi recomendación sería ser bastante escéptico de una prueba IgM positiva, IgG negativa, a menos de que la clínica haga sospecha de COVID o que tengan una PCR positiva. Gracias, doctor. Y la otra pregunta es, ¿qué opinión tiene con respecto de realizar la prueba molecular en saliva? Sí, la prueba molecular en saliva es un tema que se ha tratado ya desde hace un tiempo porque la dificultad de hacer un hisopado nasofaringeo y el riesgo que expone para las personas que la toman, pues hace muy atractiva la idea de que de pronto hasta el paciente pudiera colectar su muestra. Los estudios que se hicieron inicialmente siempre demostraron que la saliva era una prueba ligeramente inferior, pero que tenía un desempeño relativamente bueno. Sin embargo, ningún fabricante de pruebas se hizo la pelea de validar las pruebas moleculares en saliva. La única prueba que ha salido recientemente de saliva es una prueba que desarrolló la Universidad de Yale, se llama Saliva Direct, y con unas modificaciones que ellos hicieron en el manejo de la muestra, lograron tener un desempeño que es casi idéntico a la de una prueba de PCR en hisopado nasofaringeo. Sin embargo, esta prueba es tan reciente que todavía no se sabe su impacto. Nosotros pensamos tratar de estandarizarla aquí en la fundación y de pronto más adelante les podré dar más información sobre ella. Muchas gracias, doctor Cabrera. Doctora Buitrago, en su conferencia, digamos que estuvo muy clara con respecto a los SCORE y la organización de lo que tiene que ser un servicio de urgencias de área respiratoria y de screening de todo esto. Digamos, con los datos actuales que tenemos, ¿sería necesario seguir aplicando los tres SCORE que tenemos o valdría solo la pena con el News Score para población colombiana y teniendo en cuenta los datos que exploró el doctor Novoa? El News Score está hecho idealmente para los equipos de respuesta rápida para detectar el deterioro. Y digamos que eventualmente, por ejemplo, con el News Score, con la fiebre, así sea un paciente sano, sin otros factores de riesgo, y con digamos, que hace parte de la fiebre, no necesariamente de una enfermedad grave, esto puede subirle el News Score de ingreso al paciente. Por eso no sería suficiente para determinar hospitalización, porque posiblemente estaríamos hospitalizando más pacientes de los que se necesitan. Es por eso que en urgencias necesitamos hacer 2 momentos de estratificación. El News Score también nos serviría como fue, digamos, su creación para identificar los pacientes que se deterioran y requieren manejo en UCI o la activación de un grupo de respuesta rápida. Sin embargo, por esto es que lo dejamos combinado e incluso, digamos que a medida que fue avanzando la pandemia nos fuimos dando cuenta que un score solo no nos funcionó y tuvimos que adicionar el otro score, que por ahora lo que tenemos es el Call Score, aunque hay varios que pudieran ser utilizados. Gracias, doctora. La otra pregunta para la doctora Buitrago es, ¿cómo es el abordaje de estudio de un paciente con infección respiratoria aguda moderada o severa, probable COVID, que dentro de los marcadores de severidad cursa con injuria miocárdica con troponina significativamente elevada? En urgencias no tenemos dentro de los laboratorios para estratificar el riesgo a la troponina. Posiblemente cuando el paciente está hospitalizado en UCI o en piso, si tiene alguna manifestación adicional se lo hacemos, pero no para estratificar el riesgo desde urgencias.
exceptuando que las manifestaciones clínicas sugieran que está cursando con un síndrome coronario agudo, pero es más solicitada para el diagnóstico del síndrome coronario agudo más que como un marcador de severidad o como un marcador pronóstico, aunque digamos todos los estudios hayan demostrado que los pacientes que tienen troponina positiva probablemente cursen con más severidad de la enfermedad. Sin embargo, no hace parte de la estratificación inicial, sino más adelante de acuerdo al comportamiento, como les digo, excepto que tenga una clínica de un síndrome coronario agudo o una falla cardíaca asociada, o para la estratificación también de un tromboembolismo pulmonar, que es otra de las enfermedades que se ha visto que se asocia a la infección por SARS. Gracias, doctora. Ahora 2 preguntas para el doctor Novoa. La primera, dentro de los síntomas gastrointestinales del estudio presentado por el doctor, ¿cuál o cuáles fueron los más representativos? Gracias. Pues en aras del tiempo y de la comodidad de la presentación no lo incluí, pero básicamente los síntomas que predominaron en su orden fue la presencia de diarrea, de características inflamatorias, posteriormente la emesis y finalmente las náuseas, en una proporción aproximadamente de 20%, 17% y 4%. Yo hacía la observación básicamente comparándonos con los estudios internacionales, pues con los de otras latitudes, básicamente porque parece que para nosotros el virus no solamente se restringe a la parte respiratoria, sino parece tener un impacto sobre la mucosa intestinal particularmente significativo para nosotros. No sé si es nuestra flora local, no sé si de pronto tiene que ver con el hecho de que muchos pacientes debutan con los síntomas y posteriormente es que aparecen los síntomas respiratorios durante la fase de internación, pero pues digamos que eso fue básicamente lo que vimos en ese orden, diarrea, emesis y náuseas. Gracias, doctor. Y la otra es, ¿cómo se siguen tomando los recuperados? ¿Cómo se definen los recuperados? ¿Por los 15 días después de presentar síntomas o por segunda prueba? Lo que estamos haciendo, y pues digamos más es por una normativa de los protocolos distritales, nacionales, internacionales. En un principio se hacía una segunda prueba para declarar al paciente recuperado, pero pues con el conocimiento que tenemos, con la información que nos han brindado todos los colegas, el doctor Arango, el doctor Cabrera, la doctora Cecilia, ya sabemos que los tiempos, digamos, de la enfermedad y la depuración del virus en promedio oscilan más o menos entre el día 12 y el día 18. Digamos, más días, más menos. Puede ser que haya personas con pruebas positivas un poco más tardías, básicamente por remanentes víricos que alcanza a capturar la prueba, pero pues digamos lo que estamos haciendo en la actualidad, y pues digamos eso es digamos una intervención que hacemos todos los internistas de piso y todo el personal que está manejando pacientes, es que damos la recomendación del aislamiento preventivo hasta completar los 14 días después de la prueba, más por el hecho de que muchas veces las personas no tienen claridad acerca de cuándo aparecieron realmente los síntomas o los subestiman. Muchas personas llegan con síntomas diciendo me empezó ayer, y cuando uno ya en la hospitalización los empieza a preguntar, se da cuenta que la persona lleva 5, 8, 10 días sintomática, ¿sí? Lo que pasa es que había subestimado el síntoma principal. Entonces, pues realmente lo que estamos haciendo es hacerlo desde la prueba y sugerir la recomendación del aislamiento de manera preventiva para su comunidad y para su casa, pues también, para evitar la extensión de más positivos. Muchas gracias. Doctor Cabrales, nosotros en el escenario de las rutas de los pacientes con síndrome coronario agudo, con sospecha de COVID, que usted pasó a cateterismo cardíaco, digamos, ¿cuál fue la experiencia en los hallazgos de las angiografías de estos pacientes cuando se consideraba por el clínico un diagnóstico de síndrome con elevación y en ese mismo sin elevación? Sí, Carlos, bien interesante pregunta. Los datos se están terminando de tabular, ya se han venido recolectando en el servicio y pronto probablemente vamos a tener la publicación. Lo que se ha encontrado es los pacientes que vienen con elevación del segmento ST son infartos con una gran carga trombótica, son infartos realmente muy extensos de muy difícil tratamiento durante la intervención coronaria percutánea, como lo reportado en otros sitios. Realmente son personas muy jóvenes con unas cargas trombóticas muy altas. Los síndromes coronarios agudos en pacientes sin elevación del segmento ST
realmente en la mayoría de los casos han sido injuria miocárdica, en los cuales no hemos tenido un delta de troponina muy alto. Cuando el delta de troponina es muy alto, pues sí hemos tenido infartos y cargas trombóticas altas, como lo dije, pero en pacientes con deltas de troponina limítrofe lo que hemos visto más es disfunción endotelial, disfunción vascular y coronarias epicárdicas sin lesiones, pero pacientes que han venido deteriorando la función ventricular o que han venido teniendo ese tipo de injuria miocárdica. Luego, realmente sí es muy complejo el manejo de estos pacientes. La sospecha clínica es realmente lo fundamental. Digamos que los paraclínicos como la troponina nos ayudan, pero es muy importante tener en cuenta los hallazgos electrocardiográficos y ha sido de gran utilidad también la ecocardiografía y los hallazgos de trastornos de contractilidad segmentarios o en territorios vasculares específicos, que esos sí nos han mejorado mucho la sensibilidad del diagnóstico. Es muy claro que muchos de estos pacientes tienen unos trastornos muy difusos o con trastornos que no corresponden a territorios vasculares, en los cuales digamos que ha sido más injuria o más compromiso directo del virus que tenemos en algunos de estos casos. En ese mismo orden de ideas, doctor, digamos, ¿habría un rango específico de troponina para uno decir, porque como estamos en la era de la troponina de alta sensibilidad y esa sale positiva hasta en el 20% de las personas sanas sin tener nada, digamos, en la experiencia, el rango era importante, complementando la respuesta que decía la doctora Buitrago? Sí, yo creo que el rango es el rango clínico. Yo creo que lo más importante es ese énfasis en la condición clínica de los pacientes y no el valor absoluto de la troponina. Y creo que eso es otro de los puntos que más nos ha enseñado la pandemia o nos ha enseñado esta crisis, y es que no es solamente un valor. Nosotros no cateterizamos troponinas, no cateterizamos valores de laboratorio, cateterizamos pacientes y estudiamos pacientes y evaluamos pacientes. Luego, entendiendo la dificultad a la cual nos vamos enfrentados con estos pacientes, porque el contacto y la relación médico-paciente tiende a no ser tan amplia o a no ser como era antes, para no juzgarla de ninguna manera. Creo que es muy importante entender eso. No es un valor, no es un rango, no es un número. Lo que nosotros estamos tratando es un paciente, un contexto clínico, unos exámenes paraclínicos y una condición del mismo paciente. Es decir, si cateterizáramos a todas las troponinas positivas de los pacientes que han hospitalizado la doctora Carmen Cecilia, hubiésemos cateterizado a todos los COVID. Probablemente ese juicio clínico que ellos han tenido y con evaluación acuciosa de cada uno de los pacientes es lo que nos ha hecho que el número de pacientes que hayamos estudiado sea no tan alto y los hallazgos y hayamos aportado algo al tratamiento de estos pacientes con los cateterismos. Doctor Jairo Pérez. Muchas gracias a todos nuestros conferencistas invitados. Un especial agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, a la Asociación Colombiana de Infectología y a la Fundación Neumológica Colombiana por respaldar la actividad con su aval académico y por supuesto gracias a todos los participantes por su asistencia. Para cerrar definitivamente nuestro primer webinar, entonces le damos la palabra a la doctora Cece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado la tarde de hoy. Espero que haya sido pues de su agrado los temas y que hayan podido aclarar algunas dudas que se hubieran presentado. Los invito a que continúen con nosotros en los siguientes webinars. El próximo, que es el martes 13 de octubre, va a estar buenísimo porque vamos a hablar de parte de manifestaciones clínicas con un enfoque interdisciplinario en donde vamos a ver manifestaciones pulmonares, cardíacas y también la parte de tratamiento y terapias emergentes, que es un tema que realmente nos importa mucho a todos y que pues ha sido un estudio acucioso
por el conferencista que nos va a dar esa charla. Y el último webinar en el cual vamos a hablar aspectos de cómo ha cambiado la vida de todos, como decía el doctor Cabrales, de cómo la Fundación se ha adaptado a esos cambios y qué esperamos para el futuro y cuál va a ser nuestra transformación post-pandemia. Les agradezco mucho y muchas gracias a los conferencistas. Que estén muy bien y descansen. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos y espero que sigan conectados con las actividades académicas de la Fundación Cardioinfantil. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.